Descubriendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos listos acá a la mesa de trabajo del programa, como siempre, todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, para compartir un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este proceso de búsqueda. El tema hoy, una profecía. La semana pasada tocamos la profecía del regreso de Daniel y hoy vamos a seguir en esa línea, la línea profética, pero esta vez del Apocalipsis 11, que habla o se refiere o destaca la venida de dos personajes, la llegada de dos personajes, más bien conocidos como los dos testigos. Este es el tema de hoy. Doy la bienvenida a la mesa de trabajo. Hola, Salim, bienvenido. Hola, Aneil, hola, Juan. Un saludo a toda la audiencia de Descubriendo, que ya están aquí con nosotros para hablar acerca de los dos testigos, la profecía de los dos testigos. Y bueno, ver dentro de la actualidad algunos personajes que supuestamente dicen que son los testigos, y estaremos analizando eso con ustedes. Sean todos bienvenidos. Hola, Juan, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Neil, un saludo para Salim y también para las personas que ya se encuentran llegando al programa. Y bueno, aquí, como lo decía mi compañero Salim, dispuestos a compartir con ustedes este tema sobre los dos testigos, un tema del Apocalipsis, un tema muy interesante porque últimamente han aparecido ciertos personajes que dicen ser los testigos. Entonces vamos a estar analizando el contexto profético para poder ubicarnos en cuanto a la salida de estos personajes y sobre todo, y lo más importante, la labor que ellos van a desempeñar en estos tiempos. Así es, Juan, el tema de hoy muy interesante. Vamos a saludar a nuestros oyentes que ya están conectados para darle la bienvenida al tema, como lo hace Nelson Santana. Buenas noches, familia, activo en Queens, Nueva York, esperando este manjar de información para nuestro crecimiento espiritual. Edwin Torres, buenas noches desde Turbaco, Bolívar. También Alicia Falcón, excelente noche para todos. Saludos desde Buenos Aires. Gladys Tejada, saludos y abrazos a cada uno, gracias. RC, no se oye bien. Salim, bueno, y ahorita vamos a subirle el volumen un poco a Salim para que podamos escucharlo. Jaime Duarte, que buenas noches. Hola, buenas noches desde Granada Meta, en el departamento del Meta, en los llanos orientales de nuestro país. Bueno, como les decía, este es un tema muy interesante, puesto que advierte dos personajes muy, muy interesantes. Leer la profecía que los menciona realmente sorprende, ¿no? Sorprende por la capacidad que la profecía dice que tendrán estos dos hombres, estas dos personas, que saldrán, que se verán o se harán públicos en momentos muy determinantes, en momentos muy convulsos, sobre todo en todo este tema que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Vamos con definiciones, muchachos, en el tema de los dos testigos. Sí, en el tema de los dos testigos tenemos que la profecía principal o más conocida, donde se habla de ellos, es el Apocalipsis capítulo 11, donde hay una descripción de dos personas que ayudarán a realizar la obra de Dios durante la tribulación. Y dice un extracto de esa profecía, ¿no? Enviaré a mis dos testigos y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estos testigos tienen un papel importante, ¿no?, dentro de lo que relata el Apocalipsis,
ya que, bueno, asegura que tendrán poderes milagrosos para acompañar su mensaje, es decir, la potencia del mensaje que tendrán irá unida a ciertas señales, bueno, bastante milagrosas o sobrenaturales, como dicen algunos, que eso hará pues que muchos crean en ellos, ¿no? En el mensaje que vienen a traer. Al final de su mensaje, que son 1260 días, como se dice en el Apocalipsis, ellos morirán y luego de 3 días y medio resucitarán, volverán a la vida, y dice que los moradores de la tierra se darán regalos unos a otros porque estos dos personajes tenían atormentados pues a todo el mundo, ¿no? Claro. Por las palabras que van a decir. Algunos dicen, bueno, eso lo vamos a profundizar ahorita más adelante, sobre todo en la parte religiosa, que estos dos son Moisés y Elías, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Sí. Juan. Sí, aquí también es importante resaltar la labor que estos dos testigos vienen a realizar, y eso está también, o bueno, nos lo compartió nuestro compañero Salín, que eso también se encuentra, en el Apocalipsis 11, en donde dice, discúlpenme aquí, dice: la labor de los dos testigos es que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto en interpretaciones religiosas se torna un poco en las plagas que se lanzaban en el Antiguo Testamento, y se empiezan a hacer comparaciones con ese tipo de situaciones que se daban en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay que aclarar que los dos testigos, o la profecía de los dos testigos, pertenece al proceso de la justicia de luz, por llamarlo de esa manera. Y cuando nosotros analizamos todo lo que Salín nos leyó, nos damos cuenta el por qué, y es precisamente que estos dos testigos tienen una labor muy importante en contra de dos personajes de la otra fuerza, que vendrían siendo el anticristo y el falso profeta. Vienen a enfrentarse a esos dos personajes, y por eso es que van a tener o tienen estas capacidades una vez estén en sus días de acción o de profetizar. Bien, también otro texto bíblico, pero ya en el Antiguo Testamento se refiere precisamente a estos dos testigos, y es justamente la profecía de Zacarías 4. Vamos a leer esta profecía. Dice lo siguiente: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová y Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, ni con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí hay una profecía que está mencionando unos símbolos, ¿no? Un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Es decir, un candelabro con 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se ha asociado esta profecía que les comparto aquí, se ha asociado esta profecía con los dos testigos, que también son denominados o llamados los 2 olivos. Si llevamos esta profecía de Zacarías 4 a la profecía de Apocalipsis 7, entonces allí 11, o la profecía de Apocalipsis, para mencionar allí 7 ángeles, que vendría siendo como el símil de las 7 lámparas. De tal manera que esta profecía advierte no solamente de 2 testigos o 2 olivos, sino también 7 ángeles o 7 trompetas, que vendrían siendo como
como el argumento de justicia sobre el planeta Tierra. Sin embargo, una de las cosas que uno quiere saber es realmente quiénes son los dos testigos, muchachos. Bueno, aquí en una investigación que realizamos en la mesa de trabajo dice las razones por las cuales se dice que Enoc y Elías son los dos testigos. Entonces, por ejemplo, ambos fueron traducidos y eso está en el Génesis 5:24, donde dice: y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó a casa con él. También en Segunda de Reyes 2:11 podemos encontrar que dice: mientras ellos aún iban y hablaban, he aquí un carro de fuego y caballos de fuego los separaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ambos también profetizaban. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 18:22. Entonces Elías dijo al pueblo: yo soy el que yo solo quedo profeta de... No, aquí tienen un poco de... Perdón, esta no. Judas 1:14 dice: de este pueblo además profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, cuando dijo: he aquí el Señor viene con sus miradas de santos. Y ambos también están vivos para la fecha, porque precisamente fueron raptados o traducidos, como nos decía aquí la investigación. Entonces aquí también hay otras: ambos agradaron a Dios y satisfacen a Dios, y también ambos están de pie delante de Dios. Eso también es muy importante, porque por ejemplo en la misma profecía Apocalipsis 4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a leer Apocalipsis 4 y vamos a sacar de allí cuáles son las características de estos personajes. Zacarías 4. No, vamos a tomar Apocalipsis 11. Okay. Ver cuáles son las características de estos personajes, qué vienen a ser, cómo identificarlos según esta profecía en su aparición, y luego de que hagamos ese comparativo o ese análisis, vayamos y miremos si han habido o hay personas o 2 personas que ya dicen ser los 2 testigos. Vamos entonces a estudiar el texto y vamos a ir sacando cosas claves de aquí. Entonces me da una caña semejante, y viene y dice: pero el patio que estaba empieza más o menos en el 4, ¿no? El 3. En el 3. Y daré a mis 2 testigos, es de Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos, aquí se supone que está hablando el que lo envía. Claro. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Entonces, aquí se supone que los 2 testigos vienen enviados por el Padre Altísimo. Algo muy importante aclarar: los 2 testigos no son enviados por la falsa deidad. Es decir, vienen a hacer cumplimiento de un programa luz en el planeta Tierra. Primer aspecto. Y vienen a hacerlo durante un tiempo, como lo dice el Apocalipsis 11:3. El periodo de tiempo en el que harán este trabajo son 1260 días. Si llevamos eso a meses o años, son 3 años y medio. 3 años y medio, sí. O sea, la labor, amigos, de descubriendo que vienen a ser estos personajes será en un periodo de 3 años y medio. Ahora, Salim, esto coincide, este espacio de tiempo coincide con una profecía también proferida por Daniel, que estudiamos la semana pasada, recordémosla. Bueno, ¿cuál de todas la tenemos? El que habla del varón vestido de lino, que jura y habla del tiempo. Esa es la de Daniel 12, ¿no? Daniel 12, la que estudiamos. Del final, de las señales del fin, de en qué momento sería esto, y Daniel le pregunta al que estaba hablando con él, que era Gabriel, cuándo se cumplirían todas estas cosas. Y él, le pregunta al que está parado en el río, ¿no? Al personaje, en el símbolo. Y él le dice que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, este tiempo y la mitad de un tiempo se enlaza en todos estos estudios escatológicos con el tema de las medidas que dan en Apocalipsis de 42 meses o 1260 días, que son 3 años y medio. Entonces, tiempos sería 2 años
tiempo sería un año y mitad de un tiempo sería medio año. 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, el periodo coincide. El periodo coincide en varios textos proféticos de Daniel, también en el mismo Apocalipsis, cuando se menciona en 2 tiempos, 42 meses o 1260 días, 3 años y medio. Ahora, ¿qué dice esta profecía que deben hacer? Dice, profetizarán, y además dice que lo harán vestidos de silicio. ¿Qué significan esas dos condiciones que tienen o la tarea que van a cumplir? Profetizar, asumimos que es una labor de anuncio. Es decir, que ellos tendrán que poner en manifiesto, tendrán que poner abiertamente en claridad lo que sería el cumplimiento del desenlace final del programa precisamente o de la estratagema de la oscuridad en cuanto a los personajes que tú mencionaste, el anticristo y el falso profeta. Es decir, ellos están llamados a denunciar, a decir quiénes son, a desnudarles para advertir a la humanidad que esos personajes que están asumiendo como buenos y positivos realmente en el fondo son parte de un programa o estratagema de oscuridad. Y el otro símbolo, vestido de silicio, puede referirse a la actitud guerrera o de guerra. El tiempo de guerra puede ser. El tiempo de guerra, luto, silicio es luto, muerte, guerra, enfrentamiento. Una actitud bastante férrea, decididas como guerreros en ese programa de luz en tiempos de guerra. Claro. Entonces, fíjense, 3 años y medio, vestidos de silicio, como lo acabamos de decir, y también profetizar, anunciar, revelar, desnudar, para que todos aquellos que logren escucharlos, puedan asumir su... Pero también profetizar quiere decir que habrán cosas que ellos van a anunciar que se van a cumplir, porque profetizar también es vaticinar hacia el futuro. Entonces, dentro de su mensaje de denuncia estarán esos elementos. Por poner un ejemplo aquí, pues imaginando, ¿no? Ellos pueden decir, mañana en tal país habrá un terremoto de 8 grados. Bueno, no sé si con ese detalle, y eso se va a cumplir. Claro. Entonces, ese tipo de acciones que ellos van a hacer son las que van a generar que muchos crean en ellos y también pues que muchos los critiquen, ¿no? Porque van a decir que son brujos o que están utilizando algún tipo de magia, alguna cosa, lo que sucede siempre, ¿no? Habrán personas a favor y otras personas en contra. O no cosas muy alentadoras. O exacto, que son traen noticias devastadoras. Claro. Mucha gente pues no los querrá ni escuchar. Sí, y como vivimos en un mundo de comodidades, quien venga a quitarte esa comodidad, bueno, claro, es visto como un enemigo. Exacto. Veamos entonces qué más dice para ir interpretando y luego de conocerlo, que es una de las propuestas que nosotros queremos incentivar en ustedes, ¿no? Ustedes han escuchado los 2 testigos. Bueno, ¿y dónde está eso? Apocalipsis 11. Leámoslo, qué dice, qué advierte, cómo tiene que ser, para que cuando alguien comience a hablar o adjudicarse que son tales, entonces usted dice, bueno, está cumpliendo o está muy lejano de lo que dice esa propia profecía. Entonces, sigue diciendo el texto. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Fíjese que aquí hace la misma referencia de Zacarías 4, exacto, claro, los 2 olivos. Aquí se unen las 2 profecías, Zacarías 4 y Apocalipsis 11. Estos testigos son los 2 testigos, los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, muchachos, aquí cuando dice son los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿a qué Dios se está refiriendo? Precisamente al Dios de la tierra, al que ya sabemos quién es, ¿no? Al que comanda todas las banalidades, la fantasía. El falso Dios. El falso Dios, exactamente. El Dios que se adora en este planeta es el Dios extraterreno, o la horda de dioses extraterrenos que engañaron aquí, ¿no? Manipularon al ser humano. Ese es el Dios de la tierra. Entonces se entiende que ellos vienen con una actitud bastante decidida y definida en contra de ese Dios de la tierra. Es decir, las denuncias que harán de esa falsa deidad será contundente. Y es lo que de alguna manera las personas no estarán preparadas para escuchar, ¿no? Porque imagínese usted unas personas incómodas denunciando lo que por mucho tiempo se ha creído que es Dios o se ha adorado como es Dios.
Y no solamente ese tema del Dios religioso, sino también el Dios que representan los poderes o los otros poderes en los que la humanidad se mueve. Por ejemplo, las denuncias y la profetización sobre los poderes económicos va a ser o debería ser contundente. Totalmente. ¿Verdad? Cuando tú decías que profetizarán, dirán, por ejemplo, las crisis o lo que representan las monedas globales o todo aquello, ¿no? Advertirán, profetizarán sobre no solamente el Dios de la tierra como religión o como ser para adorar, sino también los otros programas. Sino el programa Todo el programa de control. Serán unos denunciantes netos de la maldad o de la oscuridad o de la mentira del Dios, entiéndase, todo lo que abarca de la tierra. Sigue diciendo, ya vamos entendiendo de qué se tratan estos personajes. Si alguno quiere dañarlos, evidentemente que su labor va a generar bastante enemistad. Totalmente. Pero si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Entonces, eso se puede interpretar, muchachos, de que son una especie de dragones que echan fuego por la boca. Sí. Ahí la imagen que colocabas está muy buena. Exacto. Para... Sí, no. Si alguien quiere dañarlos, dice Apocalipsis, saldrá fuego de su boca, pero no significa la literalidad del asunto. Exacto. Claro, que vayan a ser unos dragones. Como está ahí en la contundencia de sus palabras. La contundencia, ¿no? Y la fuerza de sus palabras. Que eso es clave, ¿no? Porque cualquiera podría decir, no, entonces cualquiera que denuncia el sistema con cierta capacidad, pues entonces ya es un testigo, ¿no? Tiene que la denuncia de los testigos, según lo que dictan las profecías, tiene un nivel que nunca ha sido visto sobre el planeta Tierra. O sea, es algo que nunca ha ocurrido. Fuera de serie. Fuera de serie. No cualquiera abre un canal de YouTube o qué sé yo, comienza a montar videos en redes denunciando al Papa o denunciando a los poderes económicos y ya ese es el testigo. No, esto es otro calibre. Claro. Bien, entonces ahí está. Vamos entendiendo la labor de estos señores. Por otro lado, sigue diciendo, es la fuerza y contundencia que con su misma voz, con su misma inteligencia, con su mismo verbo, saldrá fuego de la boca de ellos, ¿no? Y devora a sus enemigos, es decir, a los opositores del plan luz. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Comprendemos que vienen o portan una protección. Claro, una ley completamente de protección. Sí, una protección que permite el desarrollo de la labor en los 3 años y medio. Es decir, si esta gente se para a hablar en contra del sistema y no tiene ningún tipo de protección, no va a durar los 3 años y medio. Sí, porque ahí donde puede surgir, desde mi punto de vista, una interpretación inocente, ¿no? Como se hace en algunos casos del ámbito religioso, donde, bueno, ellos tendrán la protección de nuestro Señor Jesucristo o de Dios, ¿no? Una aura divina donde nadie se les podrá acercar. No, aquí lo que puede estar ocurriendo es que primero son hombres que tendrán un nivel espiritual que evidentemente estarán protegidos ante ciertos ataques que intenten de alguna forma desviar su camino. Por poner un ejemplo, si alguien se para a denunciar el poder económico, pero resulta que esa persona pues es muy apegada a ese mismo poder, llega alguien y le ofrece $1.000 millones para que se calle. ¿Y se cayó? Y se cayó y se va a vivir y se va a gastar sus $1.000 millones. Entonces, y se le olvida el propósito que tenía. Un nivel de esa protección es ese, un alto calibre espiritual para poder de alguna forma no caer, ¿no?, ante cualquier situación del mundo. Y el otro nivel puede ser es que ellos realmente estén protegidos por parte de las mismas jerarquías que los enviaron, porque habrá gente que literalmente intentará matarlos antes de los 3 años y medio. Intentará agredirlos y ellos tendrán que tener algún esquema de seguridad que pues será muy estratégico, que impida que alguien pueda acercárseles y destruirlos. Bien. Esto es un plan, ¿no? Ok, entonces aquí lo que se advierte es que los tipos durante el tiempo de su trabajo estarán protegidos. También dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí entonces está hablando de un manejo de los elementos, ¿no? Sí, así es. Esto podría uno interpretarlo como un tipo de poder místico, o entendiendo que pueden conducir a través de la condición espiritual que traen una favorabilidad en las condiciones para que el mensaje que portan no se detenga, no pare, ¿no?
interesante también. Claro, es clave también lo que dijo Salim al final de su intervención hace un rato. Esto obedece a un plan, y por obedecer a un plan, ese plan tiene unas condiciones y tiene un propósito muy específico. Y estas condiciones están acompañadas de todo lo que el ser humano, estando en ley, tiene como dotes o como manejos a nivel espiritual. Porque nosotros sabemos, y también está escrito ahí en el mensaje del Cristo, que en la medida en que nosotros vayamos haciendo nuestro trabajo interior, podemos tener ciertas cualidades o ciertas capacidades con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Y estos personajes vienen con un plan muy específico, lo que los considera o tiene como también unas condiciones que les permite hacer todo este tipo pues arreglar todo este tipo de situaciones para que su mensaje sea claro, llegue a donde tenga que llegar y tenga el alcance que se necesita de acuerdo al plan que ellos están desarrollando. Muy bien, continuemos entonces con lo que dice la profecía. Aquí tenemos, además, dice, tienen el poder sobre las aguas, cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando finalicen los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo, es decir, el mismo programa que están denunciando, el mismo plan oscuro que denuncia, hará guerra contra ellos. Eso es más que evidente, ¿no? Claro. Vendrá de vuelta el ataque contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, al final, eso es muy curioso también, no será antes del final de su testimonio, es decir, son 3 años y medio denunciando, y al finalizar ese periodo, el programa que denuncian los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esto, para entenderlo, es que todo el mundo sabrá de que personajes que se atrevieron a decir estas cosas pues terminaron de esa manera, ¿no? Total, muertos. Y luego dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, toda la gente, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Qué curioso, ¿no? La gente tendrá mucha alegría de que su final haya sido de esta manera. Así será el calibre de la información o las denuncias que estos personajes harán en cuanto al sistema, como tú bien lo decías, Neila, al principio, al sistema económico, al sistema religioso, al sistema político, que tendrán, o dice ahí mismo en la profecía, que se alegrarán tanto que hasta regalos se enviarán unos a otros. Es precisamente por ese calibre de denuncia que ellos traen. Si se alegra la gente por el testimonio, denuncias, es decir, por querer abrir los ojos, demuestra el nivel también de ceguera espiritual que tiene gran parte de la humanidad. Sin embargo, también hay que entender que ese trabajo le abrirá los ojos a muchos, ¿verdad? Entonces, no solamente es que va a haber un coro totalitario de felicidad porque fueron acabados, sino que también puede haber dentro de este proceso un reconocimiento a la información, fuerza y denuncia que hicieron. Pero además de lo que tú hablas, de esa ceguera en general de la humanidad, yo también interpreto que el tiempo en el que ellos van a denunciar de 3 años y medio dará pie para que la gente se alegre cuando los maten. ¿Por qué? Porque ellos lo harán en el marco de la presencia del anticristo. Y hay una profecía que es la de las 70 semanas que habla al final también de un tiempo de una última semana que se divide en 2, que pueden ser 2 periodos de 3 años y medio. Entonces, cuando este personaje esté sobre el escenario mundial, él instaurará un paraíso en la tierra. Es decir, solucionará todas las problemáticas de las cuales como humanidad nos quejamos en el sistema en el que vivimos. Entonces, él traerá soluciones reales a la economía, él traerá soluciones reales a las guerras, él traerá soluciones reales a las desigualdades, será un salvador. O sea, habrá un mejoramiento de condiciones. Claro, dentro de su mundo. Dentro de las expectativas que tiene el ser humano. Exacto, dentro del mundo, porque no serán obviamente reales, ¿no? Y ahí en ese marco es donde yo interpreto que aparecen los testigos denunciando precisamente eso que la humanidad cree que es el Salvador. Entonces, claro, en ese contexto es entendible que la gran mayoría de la humanidad comience a decir, pero ¿y estos qué están diciendo? Fastidiosos. Si estamos aquí bien.
si este nos solucionó todo, si ya tenemos un mundo mejor, ¿por qué ellos están atacando a los que nos han salvado? Entonces ahí es donde yo entiendo ese regocijo, porque si ellos hicieran la denuncia en otro contexto donde ya el anticristo es desenmascarado, donde ya mostró su verdadera cara, como dicen muchas profecías, entonces ahí la mayoría de la gente los apoyaría. Claro. Para entender esto es como, bueno, en una escala menor, ¿no? Cuando cada uno de nosotros comienza a denunciar ante nuestros amigos, nuestros familiares, todo el sistema en el que vivimos, vamos a ver que nos hacen un feo. Ya, no es algo que la humanidad, cuando uno comienza a hablar de esos temas, diga, oh, qué interesante, siéntate aquí, explícame, ¿no? Sí, no es algo que, Sí. que sea agradable. Y si alguien llega y logra callarte, la gente dice, uy, por fin lo callaron, Por fin ¿no? se cayó este loco. Exacto, entonces es como eso, ya en una escala Planetaria. mayor, ¿no? Ujú. Estos tipos incendiando el mundo con sus denuncias y luego logran callarlos, todo el mundo dice, por fin, carajo, con todo lo que estamos viviendo y estos señores molestando. ¿Qué más dice? Vamos a ver qué sigue diciendo. Estamos estudiando la profecía para luego comparar si hay personajes que tengan ese talante actualmente o por el contrario aún no han aparecido. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube. Bueno, las nubes ya sabemos que son las naves. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora tuvo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Entonces ocurre que va a suceder algo impresionante y es que luego de la muerte ellos se levantarán. Dice, y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que los vieron. O sea, resucitan después de 3 días, ¿no? Porque recuerden que sus cuerpos, dice esta profecía, 3 días y medio. estarán expuestos 3 días y medio y luego subirán en una nave y chao. Chao. Estamos hablando entonces que estos personajes son de origen estelar, ¿no? Porque si lo interpretamos bajo la literalidad de la profecía, puede estar ocurriendo como sucedió en los tiempos de Elías, ¿no? Que en un momento fue llevado, o Enoc, que también fue llevado. De allí que se interpreta a nivel religioso que los 2 testigos podrían ser Elías y Enoc. No, en el mundo religioso se interpreta Moisés. que es Elías Y Moisés. Y Moisés. Exacto, porque Enoc no es contemplado No es como contemplado bíblicamente. O sea, sí es contemplado, pero no tiene un rol protagónico como lo tuvo Moisés en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, hay algunas corrientes que asocian más a Enoc, pero lo que revela que es Enoc son otras profecías que no son bíblicas, como por ejemplo la Salet y la profecía, el Apocalipsis de Elías. Ahí se habla claramente que son Elías y Enoc. No, y es que hay un evento, hay 2 eventos bíblicos que hacen parecido a estos 2 personajes. Enoc fue un ser que no conoció muerte en la tierra. A él le llevó Dios. Si usted lee el Apocalipsis, el Génesis, dice literalmente, y le llevó Dios. Es decir, él desaparece del planeta Tierra. No por muerte. ¿Y por qué uno puede decir por muerte? Porque cuando va leyendo la genealogía, siempre la genealogía de los que murieron antes, el documento bíblico dice, y murió. El fulano murió. El fulano murió. Y cuando llega Enoc, dice, le llevó Dios. Es decir, desapareció, no murió en la tierra, sino que se fue. Y en el caso de Elías es el mismo caso. Entonces, los 2 no conocieron muerte en el planeta Tierra. Los 2 no conocieron muerte en el planeta Tierra, de tal manera que ese no conocer muerte significa que proféticamente se les espera nuevamente. Habrán muerto después, ¿no? Exacto, Sí, para tomar su también se heredad. cree que no, vendrán igualitos después Ok. de Entonces 3,000 años. resucitan y se los llevan. Entonces miren todas las condiciones que deben tener estos personajes. Y ahora nos preguntamos, la pregunta del millón, que incluso la puse aquí en una imagen, que es la pregunta que muchos se hacen a esta hora. Pero ¿quiénes serán los 2 testigos? ¿Ya es tiempo de los 2 testigos? ¿Ya es necesario que aparezcan los 2 testigos, muchachos? Si ellos vienen a denunciar, como tú decías, Claro. el falso profeta y el anticristo, ya están identificados estos 2 personajes, es decir, el falso profeta y el anticristo. ¿Quiénes tienen que llegar primero? ¿Los 2 testigos o el falso profeta y el anticristo? ¿Cuál sería la lógica de los eventos para que se cumplan
de manera efectiva. Pues la lógica indicaría que no es el tiempo todavía. Si bien es cierto que hay que hacer un análisis de varias profecías para ir ensamblando las piezas de las señales para entender mucho mejor o poder interpretar mucho mejor ese tiempo, con solo leer Apocalipsis 11 ya basta para uno concluir inicialmente de que no es el tiempo, porque ellos se tienen que enfrentar a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta en un tiempo de 3 años y medio. Entonces, si eso nos dice la profecía, pues hay que buscar si en el mundo actualmente ya están estos dos personajes Y no solamente a que los estén, cuales ellos se van a enfrentar, sino que estén actuando como claro, tales. que ya estén posicionados, Claro. porque llegan los dos testigos y ¿a quién van a denunciar? Porque es que esa parte que te estoy diciendo es porque alguien puede decir, no, pero ya el anticristo debe estar vivo. Debe sí, estar, sí, claro. pero no está actuando como tal. Entonces, hay algo que hay que entender. La aparición de estos dos personajes, me refiero a los dos testigos, debe ser una vez se manifiesten sobre el planeta Tierra el anticristo y el falso profeta. Primero será el falso profeta y este señala al anticristo. Cuando ellos ya estén en sus funciones, debe aparecer una fuerza que los denuncie. Entonces, no puede suceder que en estos momentos alguien diga, yo soy uno de los testigos, si aún no han salido estos personajes que ya hemos comentado. Sí, primero es la aparición de estos dos personajes de las tinieblas, falso profeta y el anticristo. Y como eso todavía no ha pasado, entonces todavía no estamos en los tiempos de los dos testigos. O sea, ¿cómo denuncio a alguien que todavía no ha está, aparecido? Que no está haciendo nada, que no ha hecho exacto. Ahora alguien dirá, pero es que en la profecía de Apocalipsis 11 no especifica 100% que el anticristo ya deba estar sobre la tierra, porque uno la lee y o sea, no... Bueno, ahí es donde uno, leyendo las demás profecías que hablan de los testigos, en varias otras, como la Salet, por ejemplo, habla de que en el momento que el anticristo sube del abismo, es decir, que aparece sobre el escenario mundial, ahí aparecen Enoc y Elías para denunciarle. Y algunos otros documentos proféticos también mencionan eso. Daniel también advierte que primero sale la fuerza contraria y luego aparece la justicia ya para hacer juicio. Bueno, entonces la pregunta, ¿quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? ¿Quiénes por allí están hablando que digan que son los dos testigos? Acá tenemos un par de hombres que sorprendieron hace apenas unos meses atrás en el Vaticano. Bueno, eso fue fue en el medio de la pandemia. Antes, un poco después, cuando ya más o menos se podía salir, en ese escenario donde muchos pensaban, bueno, ya es el fin del mundo, ahí claro, aparecieron algunos personajes, pues, esposando profecías. Estos que vamos a colocarles este video, vamos a escucharlo. Su nombre es Jesucristo. No necesitamos ningún otro complemento. Arrepiéntete y cree en Jesús. Roma, búscalo mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto aún está cercano. Arrepiéntete también por tu idolatría y por tus cultos religiosos. Esos cultos religiosos que no son otra cosa sino doctrinas de demonios. Sabes, siempre buscamos seguir cosas creadas por las manos del hombre. Bueno, aquí los muchachos que están acá tienen algo y es que están vestidos de silicio, que se asocia a una vestimenta rústica, Claro. que puede ser esta piel de camello que en la antigüedad servía para cubrir los cuerpos de las personas de aquel entonces. Se asocia a este tipo de vestimenta. Están en la plaza central, bueno, no están en la plaza central, ese espacio donde están ellos es antes de entrar a la plaza central, porque en la plaza central no pueden filmar. A nosotros nos pasó que la vez que estuvimos allá, íbamos a filmar allá, claro que a nosotros nos detectaron mucho tiempo después de la filmación. Ya había hecho... Ya había hecho casi todo el video. Ujú. Pero allí, dentro del círculo que ustedes ven en las fotografías del Vaticano, o si han tenido la oportunidad de ir, no se puede entrar a filmar. Y ellos entraron a filmar, pero antecito, como lo estamos viendo aquí. Ahora, están haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Aquí lo que escuchamos de ellos, vamos a seguir escuchándolo un poquito más, es un llamamiento al arrepentimiento y a convertirse a Jesucristo. Y mira, construimos imperios, pero la palabra de Dios dice que su reino
Su reino no es de este mundo. El hombre siempre ha quebrantado los mandamientos santos de Dios. Pero Jesucristo es el Rey. Roma necesita Hablando de que arrepentirse. Jesucristo es el Necesita Rey, arrepentirse y volverse a su Creador. No podemos mezclar las cosas santas de Dios con las cosas de este La mundo. representación de los dos testigos muy cercana a la fe cristiana, ¿no? Sí, A la fe muy- religiosa. Muy, religiosos. Yo diría Estaba- que muy religiosos, muy literales. Sí, claro, estaba buscando ahora la fecha cuando ellos aparecen, efectivamente fue en el 2020, que fue el primer video. Primero era uno de ellos, Acá tengo otro. el que está vestido de rojo. Aquí Es- lo tengo. Make straight in the Vamos a desert a colocarlo. highway for our el primero God. empezó el Let solo. every valley be exalted and every mountain and high Eso hill fue be en made medio de low. la cuarentena. Let the crooked places be made straight and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed and all eyes will see it together. Do you see what is in front of you, Las Vegas? Do you Aquí see están the Las Vegas. vaults of Sí, money Las run Vegas. dry? The machines turned off, the lights in La the ciudad del pecado, además. kitchens Sí, turned down, claro. Llegaron ahí, Imagínese. luego a streets Roma, abandoned, y no sé, creo que tourists han gone, estado, hotels no closed. sé si en París Do you también. see what the hand of the Lord hath Bueno, wrought? aquí está uno de Upon ellos. this Bueno, por lo city? menos tienen recursos para We viajar. call this sin Ahí- city para wide, moverse. ahí van because all over the ganando. world we come to Las Vegas. Bueno, ahí está. Detrás de ellos debe haber alguna organización. Alguna organización religiosa. Ellos, bueno, a 2020 ya han pasado los 3 años y medio y ya con eso ya pues no califica. No, bueno, Creo que no califica, primero Por muchas otras cosas, pero Claro, pero hay algo que yo quisiera destacar aquí y voy a colocarlo nuevamente en pantalla para referirme a algo, ¿no? Uno asocia que los dos testigos van a venir vestidos de como se vestían antes. Sí, claro. Ya hay eso ahí Y con un discurso religioso. y con un discurso casi que un pastor hablando. Arrepiéntete, hermano, que nuestro Señor Nada. viene pronto, no. Esta gente no tiene religiosidad, esta gente no está bajo el marco religioso, dogmático, literal del No, cumplimiento no, profético. Es uno de los elementos que nos van a mostrar. Por eso es que una de la profecía de Apocalipsis 11 dice que saldrá fuego de su boca. Y es precisamente por el talante, obviamente no religioso, que ellos traen, sino que van a empezar a desenmascarar. A ellos no les interesa, en la función de esos testigos, no les interesa como decirle a la gente, muchachos, vengan, cambien, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, la labor de ellos es denunciar y desnudar completamente el sistema en el que nosotros estamos, porque será gobernado en su tiempo por el anticristo y por el falso profeta. Creo Entonces, que deben tener un conocimiento amplio Total. de muchos temas, es decir, la capacidad Total. intelectiva. Ellos no vienen a prepararse. No, O sea, ellos no vienen a no vienen a llamar leer gente. 10 libros, a verse Exacto. 20 documentales y 50 videos de teorías de conspiración para ver a quién denuncia. No, No, eso no va por ahí. claro. Entonces, Si no lo haría cualquiera. estos dos opcionados que, bueno, comenzaron a sonar como los posibles testigos, a nuestra manera de verlos actuar y comparar con lo que dice el Apocalipsis, pero alejándolo del fenómeno religioso, porque no pensamos, no creemos nosotros aquí en la mesa de trabajo, que tú vayas a combatir un poder que en él hay religión con palabras de religión. O sea, tiene que ser un verbo, una palabra lógica, contundente, sentida, con mucho fuego, ¿no? Claro. Que remueva, que estremezca, que en algún momento te diga, uy, te haga sentir mal, pero en otros momentos te diga, lo que están diciendo esta gente es tremendo, ¿no? Tenemos a otros dos. O sea, estos los primeros No clasifican. No califican. ¿Quién vota? ¿Quién vota un sí por ellos? No, hay varios aspectos, ¿no? Primero, el tiempo en el que salieron no cuadra. es No lo hay más anticristo, fundamental. no hay falso profeta. También obviamente- ellos pudieron haber interpretado de que el tiempo de la pandemia era ya fin del mundo. Claro, no, por eso te digo que salen en un marco donde era conveniente, ¿no? Para ciertas organizaciones religiosas predicar el fin del mundo, y si sacan a dos testigos, pues más todavía, porque habrán ganado muchos fieles en el Total. camino, pero Bien, evidentemente no era. vamos con estos dos. Estos dos son, uno es Mira colombiano. que de todas maneras aquí también hay unos comentarios interesantes. Nos dice, por ejemplo, Guerrera de Dios, el protagonismo profético está en América Latina. Y Colombia ha sido elegida, también sigue comentando ella. Yo diría muy respetuosamente que la profecía, uno,
La profecía no viene a protagonizar nada. La profecía es el cumplimiento de las cosas que tienen que pasar para que la humanidad empiece a corregir, o más bien empecemos a proseguir en esos impulsos espirituales que desde el contacto de Enrique nosotros sabemos que existen. Y segundo, la profecía, yo personalmente, es mi opinión personal, no tiene un lugar específico para desarrollarse, porque sencillamente el problema no está en un solo sitio de este planeta Tierra. El problema está en todo el planeta, Pero todos los habitantes ¿sabes del planeta. ¿Sabes qué argumento hace comprender eso? Y es que el Dios del Antiguo Testamento elige a un pueblo. Ahí va yo. Esa era mi Entonces, tercera. Si para el proceso de la transformación se elige a otro pueblo, entonces estamos en lo mismo. En la misma vaina, ¿no? Lo que sí es que hay condiciones espirituales que pueden ser un poco más aptas de un lugar a otro. Pero esto no signifique, y eso para mí es clave, no caer en que nosotros somos los elegidos ahora, porque estamos cayendo en lo mismo de los hebreos o judíos que dicen nosotros somos los elegidos de Dios. Creo que el tema de los elegidos no pasa por eso, sino por quienes logren hacer un proceso de despertar, de levantar, de concientización, de sumarse a cambios y transformaciones, pero de forma real. Que la transformación no es porque yo tenga conocimiento o porque yo sepa la Biblia y porque yo sepa la profecía. No, esos son datos. En la manera en que yo salga del impulso de la creencia y el fanatismo, porque a veces decimos que no y estamos metidos en el impulso del fanatismo. Así es. Y creemos que somos investigadores, ¿no? Entonces, en la medida en que haya un cambio en ese sentido, creo que yo me autoelijo sin discriminar a otros pueblos de la raza humana. Bueno, vamos con estos señores. El uno es colombiano, el de blanco, el otro es venezolano, el de rojo. De hecho, están vestidos según una interpretación que se hace sobre el de la izquierda y la derecha. El de la derecha el blanco, el de la izquierda el rojo. Vamos a escucharlos, qué tienen que decirnos y comparamos con lo que la profecía advierte. Los testigos de Apocalipsis. Y estamos aquí, en este momento. En el momento de la batalla final para los hombres de la tierra. Porque ahorita que el anticristo, Lucifer, el Dios Jehová de la tierra, tiene confinada a la humanidad, determinó que esta era su batalla final. La batalla para destruir esta humanidad y el planeta Tierra. Eso lo ha determinado él. Pero llegamos los dos testigos de Apocalipsis. Porque esa infernal rebelión debe ser destruida sobre la tierra. Porque ahora más retadores que nunca, cuando fueron arrojados de las estrellas por el arcángel Miguel y sus ángeles. Bien, ahí están los dos testigos. Uno es Ezequiel Corro y el otro Lenín Ramírez. Los conocemos. Hacen parte de la organización liderada por el señor Carlos Torres. Además, Carlos Torres pues los designó como tales. Muchachos, ¿clasifican? ¿Creen ustedes clasifican estas personas? Bueno, ellos comienzan a salir públicamente, si mi memoria no me falla, en 2019, incluso antes que los otros. Primero salieron estos. Sí, primero salieron estos. Entonces, bueno, por tiempo ya la cosa pues se complica porque ya han pasado más de 4 años. Me refiero, yo supongo que el tiempo comenzaría a medirse cuando ellos salen al mundo diciendo que son los testigos, como cuando profeticen. Es que como están ahí mostrando en el video, ya salen al mundo, porque esto es un video público. No, y se identifican. Entonces nosotros somos los testigos. Exacto, entonces ahí bueno, comienza... contemos. Si salieron en el 2019. No, ya 4 años. 20, 21, 22 y 23. Es decir, ya están, si clasifican, ya. Estarían a punto de ser asesinados. Bueno, pero eso por una parte. Lo otro es el tema que lo repetíamos con los anteriores, el anticristo y el falso profeta. No están sobre la tierra todavía. No están en el escenario público. Es decir, su plan de control del anticristo todavía no se ha ejecutado por él mismo. Él no está dirigiendo el mundo y el falso profeta no ha aparecido para señalar al anticristo. Entonces, ahí ya la cosa se comienza a tergiversar un poco. El otro punto es, porque en los anteriores analizábamos el diálogo, ¿no? La forma en que ellos hablaban, expresaban su denuncia, y en los primeros que analizamos, pues se nota que provienen de una organización religiosa, y en el caso de estos dos,
tienen un diálogo menos religioso, pero no deja de ser fanático. Fanático, claro. No deja de ser... Vamos a seguir escuchándolos. Exacto. Vamos a escuchar otro poquito más para ver qué tiene. Y en el libro perdido de Nostradamus, en su gráfico, determina aquí la rebelión. Este es el dragón, y este es Miguel que lo arroja. Y con su báculo de rebelión determinó confinar esta humanidad terrestre desde hace miles de años. Pero ahora que cerraron su círculo, como lo determinan en su acta 3 de los protocolos de Sion, que cierran su círculo y ya determinan la batalla final sobre la humanidad terrestre. Y esa batalla empezó en los cielos y se trasladó acá a la tierra, así como lo cita también el libro de Isaías en su capítulo 14, cuando Lucifer Salomón, fue arrojado del cielo a la tierra, cayó al monte del testimonio, el monte de Sinaí, que está cifrado también en esta profecía de Nostradamus, la cual indica que el arrojado llegó a ese monte, y llegó, se presentó como Dios, y escogió para sí pueblo de la rebelión, con la cual hoy está tratando de llevar a la humanidad a un desenlace final, a un confrontamiento que es la Tercera Guerra Mundial, y utilizan a ese pueblo elegido para llevarse a todos los demás como excusa de pueblo. Ahí está entonces, escuchamos también ya al otro testigo, el blanco, el de la derecha. Bueno, por lo menos así se hacen llamar. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir Salín y también comentar Juan Manuel, estos dos personajes salen en un momento anterior al que deberían, porque la señal para su salida es ya el establecido orden mundial en su pleno funcionamiento, con además un líder guiando después de haber pacificado, después de haber hecho maravillas, y un falso profeta que ha abierto las puertas para que este sea considerado como el personaje al quien creerle. Es como cuando usted sale a una pista de bailar, una pista de baile, y aún la música no la han colocado. Más o menos ellos están así. Usted sale a la pista a bailar cuando ya la música, cuando la orquesta está sonando y sonando muy bien, entonces usted ve que está sonando, saca a una chica y baila. Pero no va a salir a bailar sin la música no está sonando. Y la música no está sonando todavía. Ese punto es el fundamental para nosotros identificar que por lo menos estos dos grupos de A2 que han salido del mundo, los unos se pararon en el Vaticano, el otro muchacho se fue para Texas y allá comenzó a hablar de todo el tema de la oscuridad que allí hay. Y creo que hay buenas intenciones, ¿no? Sí, claro. Hay buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el infierno, como dice. No, lo que ocurre es que partimos de la base de que en el primer caso se parte de una interpretación literal del Apocalipsis 11, porque salen vestidos incluso como lo dice, ropas así pues todas sacrosantas, y en un diálogo religioso, ¿no? Entonces ahí se muestra la literalidad y la religiosidad. En el segundo caso hay una interpretación de la literalidad también, no tanto en el tema del Apocalipsis, sino por ejemplo los Waymakers, cuando habla que uno es rojo y el otro es blanco, el de la izquierda y de la derecha, es decir, se replican esos símbolos tal cual se mencionan allí, y no es por eso que usted es testigo o que usted ya califique. No, para calificar como testigo se supone que debería cumplirse lo que en cada una de las profecías que señalan a los testigos, pues así lo referencian, y los que califiquen o los que sean deben cumplir esos parámetros. No son parámetros puestos aquí por la mesa de trabajo, no, es sencillo. Proféticos. No, es que ellos no vienen a calificar, ellos vienen a ejecutar un plan. Ellos obedecen a un plan. Y como obedecen un plan, ellos no se van a poner a decir, ay, aquí él y yo somos los testigos. Entonces ustedes y tal están mal por esto. Ellos no van a venir diciendo esa clase de ellos no vienen para ser creídos. De inocencia, exactamente. Ellos vienen a hacer un trabajo, usted crea o no crea, a ellos no les interesa. A ellos eso. no les interesa absolutamente nada. Por eso digo que a ellos no les interesa también aglomerar masas. Ellos, de hecho, también podría suceder que no van a salir diciendo, nosotros somos los dos testigos. O sea, eso no es nada estratégico, eso para nada. Es hacer la labor, es hacer la función. Y también es muy importante comprender que ellos trabajan en conjunto con otros 7, que incluso probablemente ni se conozcan entre ellos. Esa es otra, porque se cree que son llaves, ¿no? Que son amigos los unos con los otros, pero puede ser que por un lado estratégicamente estén funcionando dos, que incluso uno no sabe si lo hagan en los mismos espacios, ¿verdad? Totalmente. Puede ser que uno esté por acá y el otro esté por allá. Así es. Haciendo la misma función, y tienen que aparecer también otros, también con cierto calibre, pero ya como dice, con 7 trompetas, que serían anunciando, ya no una denuncia,
sino un proceso. Ya estos 7 serán un proceso de llamamiento, de transformación, herramientas para lograrlo, en fin. Ya es otro elemento, pero ahora, es parte de todo el proceso. También puede ser que porque aquí estamos analizando 2 casos de personas comunes y corrientes, no terrestres, que se suman a cumplir una labor profética con todas las dificultades que eso tiene, ¿no? Podría ser que los testigos ni siquiera sean terrestres, sino que sean 2 hombres de las estrellas que vengan en sus naves aquí, aterricen, bueno, y hagan su van a labor. aterrizar, comienzan a vivir aquí y ellos ya vienen listos a lo que vienen a hacer. Ellos no vienen a hacer un curso, a prepararse. Por ejemplo, en el caso de los primeros, ellos tuvieron que haber entrado en alguna religión y ahí aprendieron todo el tema de la teología, todo el tema del discurso religioso. Y en el caso de los segundos, pues también se han preparado en una organización, en una agrupación donde les han enseñado cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, muchas de las interpretaciones que ellos sacan ahí de Nostradamus no son ni siquiera de ellos. Son interpretaciones de quienes antes los prepararon y ellos pues simplemente están repitiendo. O sea, no son profetas, simplemente están replicando. Exactamente, pero también hay que analizar por qué se dan estas situaciones, porque aparecen personajes en diferentes lados diciendo que son los 2 testigos, y es que precisamente con ese análisis que hacía Salim, detrás de ellos hay organizaciones, y esas organizaciones para esas organizaciones siempre va a ser muy lucrativo, muy conveniente para mantener a la gente sumida en la creencia, venderles un fin del mundo, y ese fin del mundo trae consigo ciertas cosas, y una de esas cosas es precisamente la profecía de los 2 testigos. Claro. Entonces, por eso yo estoy seguro que no solamente van a salir estos 4 personajes que acabamos de ver, sino que van a empezar a salir más promoviendo eso, porque es un proceso muy lucrativo, es un proceso que también ayuda a que la gente no salga de ese impulso de la creencia, y también es muy posible que eso también sea parte de la estrategia de la otra fuerza, para que de verdad la humanidad no escuche a quienes están realizando, o no vayan a escuchar a los que estén realizando la verdadera acción, sino que se queden con pañitos de agua tibia, por decirlo así. La posibilidad que expresa Salim, en el sentido de que pueden ser hombres venidos de las estrellas, literalmente, seres extraterrestres de apariencia humana, como han venido a lo largo del tiempo. Además, hay un fragmento en el libro de Enrique Castillo cuando habla de 2 hombres, ¿verdad? Dos personajes, no recuerdo exactamente la connotación o cómo se narra en el libro de Enrique Castillo, Omni Gran Alborada Humana, de 2 hombres con unas condiciones especiales que en algún momento exacto vendrían a hacer o a cumplir una labor. Puede ser, y creo que siendo de las estrellas, literalmente hablando, garantizan una inteligencia superior, garantizan un carácter distinto, no van a venir con su religiosidad, vestidos de vainas raras, diciendo que ellos son los testigos, no, y ahí viene garantizado que la cosa es a otro precio. Pero también puede ocurrir que se despierte algo, que se despierte una esencia en algunos de los seres. No podemos descartar, aquí pues estamos interpretando y analizando posibilidades, porque pues nosotros no somos los creadores del plan profético como para determinar cómo se va a cumplir exactamente, pero leyendo los símbolos uno se puede hacer una idea de cómo sería. Entonces, aquí pues la propuesta es simplemente compartir nuestras investigaciones. Ahora, recuerden que toda esta codificación también tiene una interpretación interna. Cuando hable de 7 candeleros o 7 trompetas, hablábamos de seres humanos en un trabajo de difusión de un mensaje de transformación. Y 2 testigos, 2 personajes también con esa función, pero en este caso de denuncia y bastante punzantes. Pero también significa que dentro de nosotros hay 7 logosoles, que son los 7 chakras, y se habla de los 2 hemisferios, algunos dicen 2 hemisferios, o los otros hablan de las 2 inteligencias, el corazón, la mente y el corazón. Así es. Como los 2 testigos, los 7 logosoles y la mente y el corazón. De tal manera que el proceso de transformación profético que se anuncia no solamente es como lo hemos planteado ahora en el escenario de personajes que se presentarían, sino que también es un marco de símbolos que se ajustan perfectamente a la condición humana. Es decir, cómo también el proceso de transformación, de denuncia, de elevación ocurre entre 7 y 2 en nuestra condición humana. Igual, como es por dentro, es por fuera. Y creo
que mientras aparecen los personajes que vienen con esta calidad, tratemos de vivir lo que esas profecías deben ocurrir. En ese sentido, ¿qué? Que cada uno de nosotros tengamos ese carácter de identificar y de denunciar, primero ante nosotros mismos, de ese poder que nos gobierna, para excluirnos de ellos y justamente hacer un proceso de transformación en nuestros 7 logosoles. Entonces ahí se cumple y se vive la profecía internamente, porque recuerden además que así como estos hombres que digo yo, para no juzgarlos, con una sana intención de decir que bueno, ya salieron, creo que obedece muchas veces a una necesidad humana de que las cosas se cumplan, por un querer y por una cuestión, y yo me tiro a hacer eso sin serlo, ¿no? Entonces... Sí, claro, porque al hacerlo no están haciendo daño. No están haciendo daño. Realmente no. De hecho, en algún momento puede servir la información que tiran a alguien. Claro. Entonces, no queremos o no los presentamos con la intención de denigrar o burlarnos de ellos, ¿no? Sino, no es el tiempo, hay que esperar. Incluso pueden ser ellos ya recapaciten y no sea por ahí, sino de otra manera. De pronto se transformen y el momento del ahí estaban ensayando. Hombre, si fuera por mí, ojalá fueran cualquiera de estos cuatro. Es mejor que que la sea, cosa se claro. cumpla y listo. O podemos ser Juan y yo, que Juan está a la izquierda Sí, mira, de ya rojo y yo a Juan, la derecha de blanco. ya Juan vino de rojo. Pero ustedes dos tienen No, que... porque yo estoy de rosado. Está de rosado, está de no rosado. califica. No somos califica. tú y yo. No, Pero tú entonces, estás en la mitad. Yo él es soy- el que nos unge. Él es el que nos unge porque tú estás... Si tú fusionas esos dos colores, da rosadito. Está rosado, claro. Aquí estamos molestando, aquí estamos jugando, no Oye, pero vayan a ¿sabes qué? creer esto como... Yo creo que les he mostrado a ustedes en el canal, a veces me ponen en comentarios, tú eres uno de los testigos. Me dicen así, yo no, por favor, no me pongan ese No, compromiso. que ese yo es no un me quiero morir joven. Ese es un compromiso muy feo, muy fuerte, porque te van a pelar. Imagínense, Total, 3 van a años pelar. y medio. Pero bueno, además de esto, y creo que son los primeros, si lo entendemos bien, en el símbolo de que se levantan, son los primeros que generan y desatan el evento de la resurrección humana. Después de lo de Jesús, sí, claro. Entonces ellos son los que encarnan ese proceso de transformación final. Ellos le dan un envión a la humanidad de transformación, el proceso de muerte y resurrección, o muerte y transformación, como lo queramos entender. Vamos ahora al chat, quienes nos están escribiendo a esta hora e interpretan todo este tema que estamos tratando con ustedes. Bien, tenemos a Elba Plasencia, qué lindos, me encantan, gracias Elba. También Nora nos dice, salen porque están adoctrinados, salen a hablar todo esto porque están adoctrinados, nos dice ella. También el pintor gris, siempre alguien tiene que hacer el papel del villano. Siempre alguien tiene que hacer el papel del villano, nos dice. También Elba dice, así es Neil. René Ardón, agradecidos por sus enseñanzas, queridos hermanos. Les dice, escuché una interpretación sobre los dos testigos. Es posible que hayan sido Moisés y Elías en la supuesta transfiguración. Ellos serían los principales acusadores, además de confesar sus fechorías. Bueno, hay algo que de pronto no contemplamos, y es recordar que dentro de los profetas de la luz y los profetas de las tinieblas hay una gran diferencia. Moisés no es un personaje que trabajó al lado de una deidad real. Moisés, recuerden, fue tocado, llamado, inducido por Jehová, el falso Dios. Así que no podemos vincular a Moisés por esa sencilla razón como uno de los dos testigos, porque hace parte del clan de la otra fuerza. Cuando nos referimos a la otra fuerza, estamos hablando del falso Dios, de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, en fin. Por eso es que está más cerca decir Enoc y Elías, porque estos dos están más cerca al Dios Supremo, o por lo menos sus profecías. Nino Jamanca dice, hola a todos, interesante tema, saludos desde Perú. María, los testigos no son terrenales. Esa es una de las teorías que planteamos aquí, y decíamos que si no son terrenales, se garantiza una calidad de testigo excepcional, ¿no? Totalmente. Porque no tendrían las locuras nuestras de acá abajo. También dice David Palacios, los del 2019 le pegaron por la pandemia de 2020. Bueno, si lo hubiesen profetizado, lo hubiesen pegado, pero no la profetizaron. Claro. Entonces. Jaime Duarte también dice, excelente mensaje. Rafael Barrientos, gracias, excelente información cada día más. María nos dice, gracias por la charla, muy interesante y constructiva, les felicito. Saludos desde México. También Julio Gaitán nos dice, aparte Moisés sí murió,
físicamente. Esa es la otra, ¿no? Hacía el comparativo de que Enoc y Elías, de todos estos profetas narrados en el Antiguo Testamento, no conocieron muerte. Moisés sí, incluso el cuerpo de Jehová de Moisés se lo pelearon después de muerto. También está Quetzalcóatl Núñez, excelente Juan Manuel, acercaste con tu comentario. ¿Cuál de todos? De Testigo Rojo. Ah, claro. Raúl Guerra dice, aún con que no aglomeren masas, ¿creen que se van a dar a notar de alguna forma? ¿Somos contraposición? ¿Creen que vayan a censurarlos? Bueno, ellos tendrán que tener una capacidad de comunicación destacable y tendrán que utilizar las herramientas de comunicación que existan. Yo también creo que mucha gente lo grabará. Claro. O sea, las mismas personas se encargarán de hacerlos virales, como sucede hoy en día, ¿no? Oye, ellos tienen que llamar la atención. Claro, además. Ellos tienen que llamar la obviamente. atención porque si ellos quieren ser escuchados, tienen que llamar la atención. Sí. Usted no se va a poner a hablar en un lugar que no haya nadie para hablarle. No, ellos tendrán que tener alguna estrategia, algo De que puedan comunicación. penetrar el mundo y ahí empezar a... Sí, lo que hablar. yo creo es que nosotros tenemos que comenzar a ver a estas personas con actitudes humanas normales. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que van a tener un megáfono celestial que va a tener unas ondas especiales que llegan. No, Totalmente. ya ahí no. Comenzamos a meternos en películas fantasiosas. Veámoslo como personas inteligentes que sabrán cómo hacer para llamar la atención, cómo hacer para que a través de una intervención su mensaje llegue. Por lo menos cuando alguien se para hoy a hablar o a tocar un instrumento y lo hace de una manera sorprendente, inmediatamente la gente comienza a grabar, ¿no? Claro. Ring, monta en las redes sociales y eso camina lejos. Entonces, unas personas que comiencen a decir todo esto, eso va a caminar. Que lo censuren, bueno, estamos en un mundo de censura, pero de igual manera la censura se puede esquivar siendo muy hábil. También Rafaela Barrientos dice: despierta el Padre Celestial mostrando la verdad. Todos los que han expuesto me ha ayudado a discernir todas las dudas que siempre he tenido. Saludos, Rafaela. También está con nosotros Alicia, dice Alicia, no se me fue Alicia Palomera. Hola muchachos, los veo desde California. He aprendido mucho escuchando, saludos y un abrazo. Me parece buen tema. El pintor gris dice, el tema es que simbólicamente Moisés se escapó de Egipto separando las aguas del Mar Rojo, ese color que les gusta a Lenin. El rojo, ¿no? Bueno, no debería haber una conexión entre Moisés Y Lenin. y los testigos, ¿no? No, claro, no, él lo está diciendo de broma. De broma, broma, sí. sí. También dice André, Juan el rojo, Neil el blanco. Yo apoyo esa candidatura. Yo cedo mi puesto a quien yo lo quiera. Yo les presto el canal para que hablen ahí también. Que denuncien ahí. Rafaela dice que está desde Miami. Nora dice, manita, oiga, a propósito, regálenos un me gusta. No se les pase, no se vayan sin darle un me gusta a la transmisión. Si no se han suscrito, porque a veces escuchan nuestros programas y no están suscritos, suscríbanse, eso nos ayuda también bastante. Y denle un compartir, activen la campanita de notificaciones. Marta Ruth dice, se ríe y dice, ellos cumplen la labor de enseñar el mensaje entregado de los hombres de las estrellas, de su propia voluntad, ¿verdad, Neil, Salín y Juan? Bueno, refiriéndose a los que mostramos. No sé. Horacio Falcón dice, ella sí murió siendo Juan el Bautista. Elías sí No, murió pero es que siendo Juan el Bautista. Elías y Enoc sí murieron, pero no en la tierra. O sea, porque ellos eran hombres, fueron llevados a una edad y, hombre, se supone que habrán muerto físicamente en algún momento, ¿no? A donde sea que se los hayan llevado. Oye, él está diciendo que murió siendo Juan. Cuando fue, le No, mocharon pero la ya cabeza. Juan es otra Es otra connotación. otra código. encarnación, otro Exacto, código. otro código. Víctor Solano dice, Moisés y Elías jugaban en el equipo del Dragón. Bueno, ya habíamos dicho Moisés, también Víctor clasifica las tinieblas el propio Elías. Y aquí hemos hecho un programa de por qué la mesa de trabajo del programa Descubriendo cree, por decirlo de esta manera, que Elías corresponde a los profetas de la luz. ¿Por qué? Bueno, ahí vean ese programa y vendrán y verán nuestra explicación. También Gerardo Chávez dice, los dos testigos van a pasar a cada casa como los testigos de Jehová. Gonzalo
Gonzalo Villalobos, los testigos tienen poder para hacer llover. ¿Cómo entenderíamos esto ahora que ni llueve? Bueno, si uno se va a la literalidad, bueno, es que podrían ellos tener el poder de mover los elementos. Es decir, que si hay mucha agua y miran a las nubes y dice que llueva y llueve. Pero si yo lo llevo a un sentido en el que controlan y dominan los elementos, digamos, empezando por los propios, ¿no? Empezando por su universo interior, la capacidad de ellos mismos generar control de sus actuaciones, de sus emociones y todo aquello, y por qué no, que esto también se mueva todo a dirección del cumplimiento de ellos. Es decir, que el universo se conjuga alrededor de la labor que vienen a realizar. Ahora, yo le agregaría algo a eso, además de la condición obviamente espiritual que ellos puedan tener para influir en la naturaleza, porque eso es algo que es real. Yo también siento que esto siendo parte de un plan extraterreno, ¿no? Si lo analizamos en la dimensión de que fuese así, yo considero que ellos también tendrán la ayuda o la influencia de cierta tecnología positiva para hacer en algún momento cierto tipo de movimientos de los elementos, como ya ha ocurrido, por ejemplo, cuando hemos hablado del proceso del bautismo de Jesús, cuando dice que se apareció arriba una luz y una paloma y que se escuchó una voz. Todo eso es un fenómeno extraterrestre. Allá arriba lo que había era una nave y ellos hicieron el efecto del sonido, de la cuestión. Es posible que también los testigos vengan acompañados de algún tipo de ayuda, sobre todo si son de naves estelares, si son de allá. Exacto. Si entonces, por ejemplo, dicen, allá va a temblar. Hombre, las naves estelares, los hombres de humanidades más avanzadas tienen la tecnología para mover la Tierra, como ha sucedido en otros tiempos. Y sigue sucediendo. Entonces, claro, no lo hacen con la tecnología, por ejemplo, que tienen aquí los grises, que es el HARP y estas ondas de choque que mueven los elementos de una forma forzosa y en contra de las mismas leyes. Mira que en el libro de Enrique hay una parte en donde ellos, dentro del contacto que tienen con Enrique, les dice que hace llover muy fuerte en ciertos lugares de la Tierra para acabar un poco la sequía. La sequía y también la contaminación del aire. Sí. Bueno, que hay pueden tecnología para eso. Claro. Y el ser humano también la ha desarrollado. Claro. Ya hay tecnología para inyectar nubes, para crear nubes y que llueva. Bueno, son las 9:13 ya, 9:13. Hemos compartido el contenido del programa que teníamos preparado para ustedes, en el sentido de estudiar la profecía que anuncia, cuáles son las características de estos personajes, además quiénes están diciendo hoy que son ellos, si ellos se ajustan realmente a lo que dice la profecía, y también dimos nuestra opinión de qué puede ser y cómo puede ser. Pero recuerde que todo esto apenas son nuestras opiniones, nuestras apreciaciones, y las entregamos con la intención de inspirarlo a cada uno de ustedes a que investiguen y que se atrevan a ver este tema como parte de ustedes. También recordarles que el domingo anterior tuvimos la conferencia de la reencarnación, resurrección y la vida eterna. Tuvimos una participación dentro del cupo de los 100 de más o menos 70 personas que se conectaron. 70 personas que se conectaron y vieron en vivo la videoconferencia en Zoom. Al final de las 3 horas de conferencia hicimos un compartir de preguntas y respuestas, que es parte de lo que queremos hacer a través de este formato de conferencias en Zoom. Si usted no logró escuchar la conferencia, la vamos a montar en 4 partes. Ya la primera parte la montamos el miércoles en el canal, que fue la parte que entregó nuestro compañero Salim, dedicada a la reencarnación. Ahí están, son 53 minutos de la primera parte. Ahora, este miércoles que viene, vamos a montar la parte que entregó Juan Manuel con el tema de la resurrección, y en la próxima semana más arriba tendremos la parte que entregué yo de la vida eterna. Agradecerles también porque en esa conferencia, bueno, nosotros les explicamos el viernes pasado el motivo por el cual nosotros estamos haciendo eso. Agradecerle a cada una de las personas las cuales nos enviaron su aporte, su apoyo voluntario, porque bueno, es claro que todo esto nosotros se lo debemos a ustedes, y bueno, la idea es que también nosotros
les compartamos esto en el canal de YouTube para que no sea, o para que no se vea como que, bueno, si nosotros no aportamos no tenemos derecho, o si no asistimos porque no pudimos, no tenemos derecho a ver la información. No se preocupen, porque allí en el canal va a estar subida. La información es para todos, siempre ha sido para todos, abierta y a la mano. Así que vamos a montar para quienes no pudieron asistir en vivo, tengan de todas maneras la información. Nos vamos, regresamos el próximo viernes en vivo y en directo, pero recuerden que el miércoles vamos a montar las conferencias, ¿vale? Para que estén ahí muy atentos. Ahí saludamos a los que siguen escribiéndonos, un fuerte abrazo y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo